La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor, cumpliendo las normas de salubridad en todo el mundo. Un saludo muy especial. Hoy veremos con quién hablaba Dios. Este es un tema importante que ha creado una gran controversia en el mundo religioso y ha suscitado varias interpretaciones erróneas. Son muchas las personas que desean despejar esta duda y necesitan una clara respuesta al respecto. Se trata del pasaje de Génesis 1:26, que dice de la manera siguiente: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es aquí precisamente donde se da esta polémica interpretación que ha confundido a muchas personas. Unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Millones de religiosos dicen en su hermenéutica que Dios Padre hablaba con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, o sea, con la Trinidad, y que los tres en común acuerdo crearon al hombre, pues los tres estaban revestidos de la misma divinidad. ¿Y es así? Por supuesto que no. Esto es un error. Otros dicen que Dios hablaba con la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento que está en él. ¿Y es así? No, no es así. Y hay otras versiones erróneas. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Fíjense, vayamos a la raíz del asunto. Lo primero que debemos saber para una exégesis correcta es conocer el significado etimológico de la palabra hagamos. Con esto obtendremos la respuesta que buscamos. Ojo, el término hagamos viene del verbo hacer. Y hacer no es crear, no. La expresión crear involucra algo que no existe y que será creado. En cambio, el término hacer indica su puntual formación. O sea, ¿de qué estaría hecho? Los elementos que lo forman. Fíjense, Dios no estaba invitando que alguien le ayudara a crear al hombre. No, pues solo Dios puede crear. Dios lo que les está diciendo es que Él haría al hombre con la esencia e imagen como había creado a todos los seres que estaban en el cielo con Él. Entonces, ¿con quién hablaba? Hablaba con todos los seres creados hasta ese momento. Y la pregunta que surge: ¿cómo están formados los ángeles? Los ángeles son seres espirituales con atributos divinos. Por ejemplo, son seres inteligentes, que razonan, piensan y tienen capacidad de decisión. Entonces, al decir hagamos, está indicando cómo crearía al hombre. Un ser pensante, inteligente, con un espíritu propio, con capacidad de razonar y decidir. ¿Se dan cuenta? Te ampliaré esto que es importante para que quede claro. Cuando Dios creó en un principio todas las cosas, todas las hizo perfectas. Pero en todas estas obras hay una diferencia. Ojo, cuando Dios creó el cielo, la tierra, las lumbreras, la hierba, los animales, las aves, los peces y todas las demás cosas, empleó el término crear en singular. O sea, dijo, y Dios creó. Pero cuando iba a crear al hombre, empleó el término hacer en plural. O sea, hagamos al hombre. Esto es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque lleva un propósito implícito que debemos conocer. ¿Cuál es este propósito? Escuchen con atención.
Cuando Dios hizo las cosas que no poseían sus atributos divinos, sencillamente los creó para el servicio y ayuda del hombre, que sí fue creado con atributos divinos. ¿Cómo es esto? Te lo explicaré con un ejemplo. El sol presta un servicio vital para la humanidad. Los animales son de gran ayuda para el hombre. Las hierbas son un alimento para él. El agua es indispensable también para él, etcétera, etcétera. Pero cuando creó Dios al hombre, cambian las cosas. ¿Por qué? Esto es lo importante que debemos entender. Cuando Dios creó al hombre, éste tendría en sí mismo los atributos que Dios deseaba compartir con él. ¿Cuáles atributos? Mira, existen atributos únicos de Dios, como lo son la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Sin embargo, hay otros atributos que Dios deseó compartir con el hombre, como lo son la razón, la inteligencia, la comprensión espiritual, la sabiduría, el raciocinio, etcétera, etcétera. Y cuando Dios, estando frente a su gran ejército de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y seres vivientes, les dijo: hagamos al hombre. Ojo, no les dijo creemos al hombre, no. Les dijo hagamos al hombre como a nosotros, de la misma esencia de nosotros. Porque los ángeles son seres espirituales y de la misma manera sería el hombre, un ser espiritual, cuerpo y espíritu. Por ello, en el versículo de Génesis 1:27 dice enfática y contundentemente: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Nadie le ayudó a Dios a crear al hombre, porque fuera de él no hay otro Dios. Es único y soberano. Y es lo que los religiosos no logran entender. Ellos piensan que cuando dice hagamos al hombre, Dios los estaba invitando que le ayudaran a crear al hombre. Y la única fórmula que les da resultado es pensar que Dios hablaba de una Trinidad con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, porque no logran entender el significado y raíz etimológica de la palabra hagamos. No así el pueblo de Dios, que ha recibido entendimiento de parte de un apóstol de Jesucristo. Entonces concluyo: los hombres de Dios nos han enseñado desde un principio una amplia doctrina contextual, limpia y verdadera, y que en todos nuestros análisis debemos conocer el significado etimológico de las cosas. Esto es, para tener un amplio radio de información con el enfoque de la verdad. Esta es una excelsa bendición que pertenece únicamente a la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Y en ella obtenemos la sabiduría necesaria para alcanzar la vida eterna. Espero entonces que esta reflexión te sea de utilidad. Seguimos adelante. Que el Señor les bendiga.